A ver si su Biblia tiene Oseas. Está delante de Daniel. Y en lo que lo buscan, hermano, los niños grandes tienen su clase allá en el salón. Los niños mayorcitos. Oseas capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Oseas 1, del 1 al 3, dice así. Oramos, hermano. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, le doy gracias porque una vez más me permite, Señor, ser parte de este plan divino. Me permite, Señor, compartir su palabra no solamente a mis hermanos, a las visitas, sino a quienes nos miran, Señor, a través de las redes sociales. Yo les ruego, Padre, en este momento que prepare el corazón de cada uno de los que habrán de recibir su palabra. Señor, que me use conforme a su propósito, de tal manera que ninguna palabra sucia, ninguna palabra torpe, ninguna palabra que sirva para tropiezo salga de mi boca, Señor, sino que toda palabra sea inspirada por su Espíritu Santo. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, tome su lugar. No se nos olvide, al final del culto, hacer una oración por nuestro pastor que anda allá en Baja California. Que Dios lo bendiga. Bien, hermano, esta enseñanza le puse un título muy trillado, un título muy repetitivo, pero un título muy vigente hasta el día de hoy. Se llama El eterno amor de Dios. Y es que, hermano, en estos días no hay frase más común que la frase el amor de Dios. Si usted va por algún tianguis, por alguna plaza, por algún paradero afuera de un templo, va a escuchar que le dicen una limosnita por el amor de Dios. Y aquí mismo lo decimos, hermano, en el amor de Dios. Pero realmente sabemos la profundidad que encierra la palabra o la frase el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es algo incomprensible, algo maravilloso, pero muchas veces es incomprendido. Cuando dicen el amor de Dios, la paz de Dios, son buenos deseos. Es bonita la frase. Pero la frase, el eterno amor de Dios, hermano, abarca mucho más y va mucho más allá de lo que decimos. Porque vamos a ver a continuación que a pesar de lo hermoso que pueda sonar esta frase, la gente sigue sin entender qué es en realidad el eterno amor de Dios. Y decía yo que es uno de los más incomprendidos el amor de Dios. El más, aparte de incomprendido, pues
a veces no lo entendemos, porque a veces creemos que el amor de Dios es todo miel sobre hojuelas, que porque Dios me ama tiene la obligación que porque Dios me ama con amor eterno tiene la obligación de llevarme al cielo así como soy. Es lo que la gente cree. Pero hermano, cuando usted le diga a una persona, el amor de Dios está contigo, usted tiene que explicarle y debemos de explicarle que a pesar de que el amor de Dios nos rodea a cada momento, repito, no todo es miel sobre hojuelas. Habrá situaciones adversas provocadas por nosotros, pero muchas veces situaciones que nos parecen adversas propiciadas precisamente por ese amor de Dios. ¿Cuántas veces no vemos algún accidente y decimos, si este es el amor de Dios, si así me ama Dios, si eso dice que me ama, si me amara, no hubiera permitido que yo hubiera chocado, no hubiera permitido que me hubieran aventado, no me hubiera permitido estar en esta cama de hospital. Pero ¿cuántas veces, hermano, violamos las mismas reglas de la naturaleza? Las mismas reglas de la gravedad, por decir algo. Y aunque el amor de Dios nos cuida, nos protege y nos rodea, muchas veces nosotros nos salimos un poquito de eso. Entonces, hermano, yo decía que el amor de Dios a veces es incomprendible y muchas veces hasta para los cristianos. Y a veces quisiéramos que el amor de Dios, aparte de amor, fuera un juicio, que a mí me salve y a aquel lo condene. Pero no es así, hermano. El amor de Dios no es algo que Dios te da, amigo que hoy nos acompañas, no es algo que te da hoy. Hermano, el amor de Dios no es algo con lo que amaneciste hoy. El amor de Dios es algo que desde antes de la fundación del mundo ya contábamos con ese amor. Pero ¿cómo, hermano? Sí, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, si no me equivoco, que nosotros fuimos escogidos, seleccionados y amados por Dios antes de la fundación del mundo. O sea, no crea que Dios hizo el mundo y dijo, a ver, ¿qué le meto? Voy a hacer monitos para que estén en el mundo. No, antes de hacer el mundo, hermano, ella había pensado que nosotros íbamos a estar aquí, en ese amor. Y alguien me dijo una vez, entonces creo, me está diciendo que Dios hace selección de personas y que solamente quienes lo aceptan son salvos. Me dijo una persona, eso se llama predestinación. Le digo, en cierta manera sí, porque la misma Biblia dice, pero el plan de Dios, hermano, en su amor, es que nadie se pierda, que nadie se condene, sino que todos, dice la Biblia, procedan a un fiel arrepentimiento. A eso ese es el amor de Dios. De esa manera es como podemos nosotros llegar a obtener ese eterno amor de Dios. No lo entendemos a veces, porque cuando Eva caen en la tentación, ¿qué hace usted, hermano, hermana? ¿Qué hacemos cuando el nieto, cuando el hijo comete un error? ¿Verdad? Le damos, decían por ahí, sus 3 de queso para que aprenda. Y yo creo que muchos pensarían que lo más lógico de Dios con Adán es que lo hubiera maldecido.
Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Te borro de la faz de la tierra y jamás me acordaré de ti. Voy a ser otro Adán que me obedezca. Pero hermano, cosa maravillosa que en ese amor de Dios, cuando Dios nos llama a que le den cuentas de lo que habían hecho, le dice, pecaste, caíste, me desobedeciste. Y como consecuencia, y por amor que te tengo, porque te amo tanto, voy a maldecir la tierra en vez de a ti. Y, hermano, ¿se imagina usted el amor de Dios que ve que de alguna manera el hombre o el diablo, por haciéndolo caer, quiso frustrar el plan de Dios? Y dice Dios, no, no te voy a maldecir. Te amo tanto que no te voy a maldecir. Tengo otros planes para ti. Tengo otros planes para ti. Y en vista, en muestra de ese amor, el Señor, hermano, lejos de azotarlo, lejos de decirle más cosas, le cubre la desnudez. Adán ya iba cubierto, Eva ya iba cubierta con unas hojas de higuera, dice la Biblia. Quisieron ellos, por medios propios, cubrir su pecado, cubrir su desnudez. Pero ese método, hermano, téngalo por seguro que a los 3 días iba a empezar a marchitarse, porque es la naturaleza. Y así es. Entonces Dios no solamente cubrió la desnudez, sino que les dio la esperanza de en un futuro cubrir los pecados de cada uno de nosotros. Allí Dios tuvo que sacrificar un cordero para poder cubrir la desnudez, no el pecado, hermano, la desnudez de aquellos hombres. Y tuvo que venir Cristo como cordero inmaculado, como cordero inmolado, para que usted y yo, usted que nos acompaña y usted que nos ve por redes sociales, alcancemos la salvación de una manera sin mucho esfuerzo. Fíjese qué grande es el amor de Dios. Es enorme el amor de Dios. Por eso le digo que a veces es incomprensible a los ojos humanos, a la lógica humana. Luego, hermano, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Acaba con las ciudades, con todos, hasta con la mujer de Lot, el sobrino de Abraham. Usted me puede decir, ¿se ve aquí el amor de Dios? ¿Se ve allí el amor de Dios, hermano? Y es donde yo digo otra vez, el amor es totalmente incomprensible en algunos casos para la mente humana. Porque de Sodoma y Gomorra solamente rescató a 3 personas. Bueno, rescató 4, pero una dijo, yo me voy, y se quedó a medio camino. Y esas 3 personas eran padre y 2 hijas. Aquí viene lo incomprensible del amor de Dios. Que en un acto de incesto es cuando un hermano con una hermana tienen relaciones sexuales, y no se diga cuando un padre con su hija y la hija con su padre. Entonces estas mujeres emborrachan a su padre en su tiempo cada quien y conciben un hijo. Y sigo, es lo incomprensible del amor de Dios. Porque de estas 2 mujeres salen 2 hijos, uno de cada una. Una forma la tribu de los amonitas, enemigos de Israel. El otro sale y forma la tribu de los moabitas. De los moabitas que también eran idólatras y que odiaban a Israel, sale una mujer que se casa con un judío
El judío muere, se va con su suegra, estoy haciendo la historia breve. El judío muere, el esposo, ella se va con la suegra, llegan a Israel, se casa con un pariente cercano de la suegra, que se llama Obed. No, se me ve el nombre de este hombre. Y tiene un hijo, ya con un hebreo. Ese hijo se llama Obed. Hermano, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque de ese Obed, de ese hijo llamado Obed, nace uno que se llama Isaí, otra vez. Y de ese Isaí nace el rey David. Y del rey David viene Cristo. Vea usted, hermano, cómo Dios va hilando en su amor incomprensible el hilo de salvación para todos nosotros. A la lógica humana, ¿cómo es posible que de un incesto? Sí, hermano. Acuérdese que dice en la Biblia que Dios de lo vil saca lo precioso. Y cuando Israel, hermano, está detenido, está prisionero allá en Egipto, Dios hace lo mismo. Pero aquí empieza el problema. Dice ahí en Oseas, capítulo 11, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Lo llamé de Egipto. Pero entre más le llamaba, más se alejaba. Pero Dios no desiste con tu irreverencia. Dios no desiste de sus promesas con tu desobediencia. Dios es fiel. Dios le había prometido a Abraham una nación grande, enorme, incontable, y debía de cumplir, porque Dios no se arrepiente. Dios tampoco miente. Entonces lo llama de Egipto y ustedes ven cómo cada cosa que pasaban era, mejor me regreso. Estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá. Y hermano, esa es una cosa que yo a veces me puse a pensar, a ver, ¿cómo es que Dios manda a Israel que salga de Egipto en un camino de 300 a 400 kilómetros, que se puede hacer tomando la cantidad de personas, que era un aproximado de 2 millones? Era más o menos como la ciudad de León, lo que salió de Egipto. ¿Cómo es posible que Dios, o cómo es posible que el pueblo haya hecho 40 años, cuando se pudo haber hecho en un máximo de 1 año? Pero es que era la rebeldía. Y Dios lo que quería era darles tiempo para que se arrepintieran, para que reconocieran, para que recapacitaran, que ellos habían sido liberados de aquel yugo, que ya no tenían el látigo de Faraón, de los capataces, que ahora iban a una tierra en donde fluía leche y miel. Y no crea usted, hermano, que era un río de leche. No, yo cuando era niño sí pensaba eso, que era un río de leche y que de los árboles caían chorros de miel. No, es que era una tierra muy fértil, muy próspera, que ya había sido trabajada. Y le dijo el Señor, mira Israel, tú vas a ir a una tierra que no labraste. Vas a cosechar los frutos que no sembraste. Vas a vivir en casas que no construiste. Hermano, y aún así el pueblo entendía ese inmenso amor de Dios. Y no creo yo que la iglesia esparcida en todas partes del mundo, tenemos ese problema. Y no dudo que también alguna visita. Tenemos ese problema, hermano, porque
venimos al camino de Dios, Dios nos sacó de allá, de ese mundo de pecado, de ese mundo de mentira, de ese mundo, hermano, en donde todo era falsedad, en donde queríamos nosotros, como Adán, cubrir nuestras faltas con mandas, con reliquias, con rituales, con toda clase de cosas, porque pensábamos que eso era. Y lo hacíamos porque no queríamos llegar a Dios. Pero Dios de alguna manera, hermano, estaba y está ahorita todavía llamándote, llamándome, llamándonos a todos de que recapacitemos, primeramente, que nos sacó de donde estábamos, que nos trajo a un lugar en donde no solamente, en donde no fluye leche y miel, en donde fluye la palabra de verdad, fluye la palabra de Dios y nos ha prometido, no una tierra prometida, nos ha prometido estar en su presencia durante toda la eternidad si es que le somos fieles. Por eso, hermano, el Señor en su amor es incomparable. Bien. Cuando andábamos, hermano, allá, en el Egipto simbólico, queríamos hacer eso. Queríamos cubrir nuestras faltas, pero eso no se puede. Eso es imposible, hermano, porque mira, una falta, un pecado que el hombre comete, no lo confiesa, lo sigue practicando, el hombre fallece, o como dicen ahora, se desvive, se va. Pero ese pecado dejó una mancha que puede afectar a toda su familia. Cuando Israel cruza a Canaán, hay un hombre que se llama Acán, que desobedeció a Dios, cometió pecado y lo escondió abajo de la tierra. ¿Quién se daba cuenta? Nadie. Nadie se daba cuenta. Pero Dios sí, hermano. Dice la palabra de Dios que la mirada de Dios es como fuego que escudriña, que ve, que examina. Es mejor que ningún escáner, que ninguna cámara de rayos X. Y dice que el pecado de este hombre no solamente acabó con él, acabó con su casa, acabó con su familia, acabó con todo, hermano. Entonces yo creo que cuando la persona hace ese tipo de cosas, deja una maldición, de las que llaman una maldición generacional. Existe eso, dice la palabra de Dios, porque yo castigo, dice el Señor, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ese pecado, esa mancha, esa huella que la persona deja, puede alcanzar a sus nietos, a sus tataranietos. Y si ellos no se arrepienten, hermano, sigue y sigue y sigue y sigue esa maldición. Y por eso el amor de Dios ha puesto los medios, ya no con corderos, porque ya fue inmolado uno, sino ahora, hermano, con la palabra de Dios. Con esta palabra de Dios, usted y yo podemos entender cómo nos ama Dios, de qué manera nos ama Dios, como dice el escritor San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y permítanme parafrasear esta frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que maldijo la tierra por amor al hombre. ¿Para qué? Para que cualquiera que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermano, la vida aquí el asunto de Oseas, otra vez hablamos del incomprensible amor de Dios, pero a la vez eterno. Todo el libro de Oseas, si usted lo llega a leer, hermano, es muy hermoso, porque habla del amor de Dios. Habla de las rebeliones de Israel.
Y que decían ellos, ¿en qué le hemos ofendido? ¿En qué hemos pecado, Señor? Iba el profeta Oseas y le reclamaban, dinos, ¿en qué estamos pecando? Mi esposa me contaba de alguien que le dice, Señor, ¿por qué a mí? Eso es real, ¿eh? ¿Yo qué te he hecho? Y de ahí empezó el Señor a sacar sus cuentas de lo que él hacía. Mira, Señor, yo no merezco esto. Le dije, eso dijo. Le dije, ¿tú qué le dijiste? No, pues nada. Hermano, el pueblo iba con Oseas y le decía, ¿por qué nos profetizas mal? Dinos qué estamos haciendo. Como el pueblo no entendía, le dice Dios a Oseas, ve, júntate con una ramera, con una prostituta, ten hijos. Pero Señor, yo no creo que el profeta haya dicho, ay, qué bueno, hermano. ¿Qué haría usted, hermano, si le dijera al Señor, a ver, vete allá a la zona roja y júntate con una de esas chicas? ¿Qué harían? No me contesten. Pero el asunto aquí, hermano, no era que Dios quería fomentar la inmoralidad, la fornicación, no, el adulterio. El Señor lo que quería era hacerle ver a Israel cómo estaban adulterando con otros dioses. Estaban adulterando con otras creencias, con otras costumbres. Y cuando usted ve todo el libro de Oseas, se da cuenta que es una continua de caída tras caída tras caída, y el pueblo no se arrepiente. Pero el amor de Dios permanece firme. Ya por segunda vez le dice ahí en el capítulo 4, 3, dice, ve y júntate nuevamente con una mujer ramera. Obvio, hermano, la mujer ramera, la prostituta que vive de eso, pues se casó con Oseas porque dijo, bueno, pues tengo un techo, tengo una comida y de vez en cuando pues me voy por ahí a echar una cañita al aire. Y así lo hizo. Y así lo hizo, hermano. Y el Señor miraba, el Señor sabía. Y Oseas, Señor, mira, ya se fue de vuelta, ve por ella. Pero es que Señor, ve por ella. Pero es que ya la compraron, ve y cómprala de vuelta. Y la segunda vez va Oseas y estaban rematando a su esposa. ¿Cuánto? No, pues dame 15 ciclos de plata. Ahí te va y te voy a dar más. O sea, pagó un precio que esa mujer no merecía, hermano. Pagó un precio, amigo, visita, que esa mujer no merecía. Y el Señor pagó un precio que nosotros no merecíamos. Un precio que dijo, bueno, era un cordero, era una paloma, era una porción de harina, era un macho cabrío. Y dijo Dios, me hago hombre y voy a pagar la deuda que tiene la humanidad conmigo. Como dijéramos por ahí, se pagó a lo chino el Señor. Le ofendimos y Él mismo vino a rescatarnos. No merecíamos, hermano. En esa segunda vez que va Oseas, dice, Señor, es que ya van otra vez. Ve y rescátala. ¿Cuántas veces, hermano y amigo que nos escuchas, que nos ves, amigos de visitas, cuántas veces le hemos fallado al Señor de una y muchas maneras? ¿Cuántas veces? Muchas. Y el asunto que el pueblo de Israel no se arrepentía, porque él creía que no estaba haciendo nada malo.
Y con este asunto de la mujer adúltera casada con Oseas, Dios les demuestra que ellos están fornicando una y otra y otra y otra vez. Y que se van, pero Dios los llama. Dice Dios, yo los llamé con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia los atraje a mí y hablé a su corazón. Imagínense qué momento tan tierno, hermano, cuando Dios nos llamó a su camino, cuando Dios habló a tu corazón, cuando Dios te hace sentir que ya has fallado a Dios. No llega y te reclama, no llega y te patea, no, dice que con cuerdas de amor y con una voz suave, con una voz de amor, habla a nuestro corazón. Y qué bueno cuando hacemos caso, pero cuando decimos, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios ahorita, estoy muy chavo. Como les contaba hace tiempo la historia de este cantante Jason, ¿verdad? Dijo, sí, le voy a cantar, me gustaría cantarle al Señor, pero tengo muchos contratos, estoy muy joven, no, después. Pero el amor de Dios, hermano, sigue fiel para quienes lo obedecen. El Señor, hermano, no, por más que tú le busques, por más que tú le ofendas, el Señor nunca te va a dejar de amar. ¿Sabes cuándo te va a dejar de insistir? Cuando tú ya no tengas vida, cuando tú ya no puedas, o cuando definitivamente tu corazón se haya cerrado a la voz de Dios. Ay, ese día Dios ya no te va a decir, porque dice el Señor ahí en Isaías que les dijo, párense en los caminos antiguos, vayan por las sendas antiguas. Y dijo el pueblo, no iremos, pues no vayan, ahí ya que se puede hacer. Cuando se habla del amor de Dios, hermano, es porque el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios es un presente siempre. No es decir, es que el amor de Dios fue, el amor de Dios es y seguirá siendo, porque Dios nos ama con amor eterno. Así nos ama Dios, hermano. Vamos a ver ahí lo que nos dice Isaías 31:3. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cuánto dura el amor de Dios? ¿Se acabará alguna vez el amor de Dios? Dice la Biblia que se van a acabar todos los dones, menos el amor, porque el amor nunca deja de ser. Dice Isaías 31:3, perdón, Jeremías, hermano, ya me equivoqué. Jeremías 31. Miren lo que dice. Es una extensión de algo. Cuando usted va a conectar un aparato y dice, ay, no alcanza el cable, oye, dame una extensión más larga, más grande, más ancha. Hermano, esa es
la extensión que Dios hace de su amor. Cuando usted cree que Dios ya no le ama, cuando usted cree que Dios ya no le escucha, no es que Dios sea, es que es usted el que se ha separado de Dios. ¿Se han fijado que cuando se casa un joven y una señorita y tienen carro, cómo van? Decía un pastor, parece un cuerpo con dos cabezas, porque casi va uno arriba del otro, hasta ni lo dejan manejar, porque lo ama, porque está en su primer amor. Pero conforme va pasando el tiempo, la chica se va separando. El chofer no, el chofer tiene que quedarse allí, en el auto. Y la chica se va alejando. Y hay un momento en que la muchacha le dice, oye mi amor, ¿tú ya no me abrazas como antes? ¿Tú ya no me acaricias como antes? Mira, me acuerdo que cuando nos casamos me echabas la mano en el... Pero es que ya no la alcanza, ya está allá. No puede manejar y abrazar a la chica. Y menos si le falla la vista como a mí. Y así es, hermano. Nos apartamos del Señor. Y el Señor dice, pero entre más nos llama, más nos alejamos. Porque todavía nos llama esa influencia que dejamos atrás. Aunque el Señor ya nos sacó, nuestro corazón todavía anhela ciertas cosas de allá. Pero no es que el Señor se haya dejado. El Señor sigue en su lugar, sigue firme en su promesa de amarnos, pero también nosotros debemos de corresponder a ese amor. Aunque déjeme le digo, el amor de Dios no espera tu correspondencia. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios, si tú le amas, Él te ama. Y si no te ama, te sigue amando. El problema es que a veces la gente no se da cuenta que es amada por Dios. ¿Te acuerdas, hermano, cuántas veces Dios nos llamó a su camino? De una y otra manera. Yo conocí la palabra de Dios desde que tenía 7 años, 8 años. Y me gustó, pero no la agarré. En la adolescencia y juventud me desvié. Pero aún así, hermano, fíjese que haciendo yo memoria, cómo Dios me llamaba, cómo Dios me hablaba. Y no estoy diciendo con una voz audible, pero recuerdo que una vez íbamos un amigo y yo a la escuela dominical. Íbamos a la escuela dominical como muchos hermanos hoy en día, en donde se me antoje, en donde me vean bien, en donde no me pidan nada, en donde me dejen andar como yo quiera. Así era yo. Y una vez íbamos, y ahí por el Estadio León, así, mire hermano, de que nos arrollara una camioneta. ¿Qué cree que hicimos? Vamos a la iglesia luego. Inmediatamente nos fuimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque hermano, a veces es Dios. A veces es lo incomprensible que nos llega una enfermedad. Pero muchas veces es Dios quien manda eso como una especie de freno. Oye, párale, tranquilo, ¿a dónde vas? Muchas veces nuestra familia, a quien más amamos, tiene que pagar las consecuencias para que podamos entender cómo Dios nos está llamando. Cómo Dios nos dice, hey, acá estoy. No es por allá, es por acá. Porque así es Dios, hermano. Ya no hay profetas. Bueno, aunque se denominen, ya no hay profetas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos un espejo que nos dice cómo debemos de andar. Tenemos una guía, una brújula que nos va indicando el camino por donde debemos de andar. Entonces, hermano, amigo,
A veces nos llegarán problemas, sí nos van a llegar. Y no digamos como esta persona, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, yo diezmo, yo obedezco al pastor, pero hay cosas que a veces, hermano, nos autoengañan. ¿Y sabes por qué? Porque salen del corazón. Y no hay una cosa más engañosa, dice la palabra de Dios, que el corazón humano. De ahí que el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Les he dicho yo, el Señor no pide el páncreas, aunque es elemental. No pide el hígado, también es elemental. No te pide los riñones, también son fundamentales. Te pide el corazón, porque de ahí salen todos los malos pensamientos. Y el Señor lo que quiere es trabajar en ese corazón, hacerlo sensible, dice el Señor en Ezequiel. Él quiere darnos un corazón de carne, que sienta que hemos ofendido a Dios, que sienta que tenemos un amor eterno, inconmensurable, que debemos de aceptar. Ese es el amor de Dios, mi hermano. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pero es que decimos, ¿cómo Dios puede mandar una enfermedad? Sí, hermano. Si usted se fija, a Israel, al pueblo de Israel, Dios no lo castigó con ángeles. Dios no lo castigó con cosas sagradas. Dios preparaba ejércitos inconversos, crueles, tiranos, malvados, para que los trataran mal. Y de esta manera el pueblo entendiera que había pecado contra Dios. Pero muchos de esos que fueron llevados cautivos o que eran castigados de esa manera por el Señor o corregidos por el Señor, lejos de arrepentirse, blasfemaban y no conforme con eso, se quedaban allá donde estaban. Al final les gustaba más estar en ese lugar que seguir escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando tengas alguna enfermedad, hermano, amigo, visita, no le digas al Señor, ¿por qué, Señor? Mejor pregúntale, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me envías esto? ¿Qué me quieres decir? ¿En qué estoy fallando? Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes? Dice la palabra de Dios, ¿acaso la olla le va a decir al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así de chueca? No. Entonces Dios, nosotros como humanos no podemos decirle, Señor, ¿por qué a mí? No, dice Señor, ¿para qué me haces esto? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que aprenda? Hermano, ahí estaremos entonces aprendiendo que lo que el Señor quiere es que entendamos que Él nos ama aún en las circunstancias en donde parece que estamos solos. Su amor ahí está. Su amor ahí está. A veces yo veo testimonios de gente aquí, hermanos o hijos de hermanos que se accidentan. Y veo las fotos. Y hago una comparación, hermano, que hay gente que se cae de esa altura y se mata. Para que vea. Entonces, en ese momento, lejos de renegar de Dios, digámosle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Bien, hermano, cuando eso pasa, cuando Dios le mandaba calamidades a Israel, cuando le mandaba reyes que los subyugaran, que les pidieran tributo, era porque ellos no reconocían al Rey de Reyes. Por eso Dios los llevaba cautivos. Dios mandaba, ¿sabes qué? Pero no crea que llegaban los ejércitos o le decía a Dios,
a Nabucodonosor, ¿sabes qué, rey? Ve, tráemelos. No, el Señor les avisaba por profecía. Llegaba el profeta Jeremías, llegaba el profeta Isaías, llegaba el profeta Ageo, Oseas, hermano, y les advertían el riesgo que había de descuidar su comunión, su relación con Dios. Hermano, Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de un conflicto, a través de algo, hermano, que no entendemos. Si no le hacemos caso a la palabra de Dios, Dios tiene otras una y mil maneras para hacernos entender cuánto nos ama. O sea, no crea que Dios llevaba cautivo al pueblo por venganza. No, Él quería disciplinarlos. Él quería que se ajustaran al molde que Dios tenía preparado o que Dios había previsto. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, hermano, no reniegues. Pregúntale, Señor, ¿para qué me mandas esto? ¿Para qué es esto? Perdí mi dinero, Señor, y así es el enemigo, hermano. Dice el Señor que cuando no le obedecemos, nuestro dinero se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia. No me obedeces, te voy a mandar a la enfermedad para que entiendas. Ya ves que, ay Señor, ay Cristo, ay Dios mío, ya los perdí. Y nos acordamos, los hubiera dado en la iglesia. No te engañes, hermano, dalos. El hubiera no existe. El hubiera ya pasó. Entonces, si no haces caso a la palabra de Dios, tenlo por seguro, hermano, Dios va a buscar otros medios. Amigo que nos acompañas o quien nos ve por redes sociales, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces hace que vienes a la iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que escuchaste la palabra por primera vez? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? Yo de los 8 hasta los 19 hice caso de esos años. ¿Cuánto tiempo, hermano, hace que escuchaste la palabra de Dios? Y pregunto a la iglesia, a las visitas y a las redes sociales, ¿has notado un cambio en tu corazón con la palabra de Dios? ¿Has sentido que es Dios, no la persona que te evangeliza? La persona que te evangeliza o te evangelizó, ella no te va a convertir, ella te va a compartir la palabra de Dios. Nada más, va a cumplir con su obligación. ¿Y sabes por qué? Porque tiene el amor de Dios en su corazón y quiere compartir contigo ese amor de Dios. Porque quiere que también tú goces de ese amor divino, de ese amor que no se acaba. Quien te evangeliza, hermano, quien te predica en esta tarde, no es quien te va a convencer. Quien te va a convencer es Dios por medio de su palabra. Es Dios quien te va a hacer entender cuánto te ama, cómo debes de andar. Pero sobre todo, hermano, es el Espíritu Santo el que te va a convencer de que le debes a Dios. Y no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de tu entrega, de tu vida, de tu servicio a Dios. Eso es. Y aparte, somos deudores todos a Dios, porque ¿con qué podemos pagarle ese sacrificio, hermano, que Él hizo por ti, que Él hizo por mí, que Él hizo por nosotros? No podemos, hermano, pagar con nada. Hay cantos que dicen, si yo hubiera estado allí, quién sabe qué hubiéramos hecho. Pedro estuvo allí y lo negó.
Los apóstoles estaban allí y corrieron. Si yo hubiera estado allí, Señor, ¿qué? A lo mejor también hubiera escondido. ¿Por qué, hermano? Porque es muy fácil decir, no, Señor, yo mi vida, yo te doy, yo hago, pero no, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que somos deudores por ese sacrificio y por ese amor tan grande que el Señor, aún hasta este día, tiene para contigo. Hermano, voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a terminar. El Señor, hermano, te ama tanto que aun cuando tú le rechazas, cuando tú dices, Señor, quiero vivir mi vida, aun cuando tú le dices como aquellos gadarenos, Señor, vete de mis contornos, déjame en paz, Señor. Él te prolonga, te extiende su misericordia para alcanzarte. Voy a pedirles, hermano, visita. Vamos a orar. Si usted siente gratitud por el amor de Dios y quiere pasar al altar, hermano, hágalo. No porque yo se lo diga, sino porque el amor de Dios ha sido grande en su vida. Tiene su familia, tiene su casa, tiene un trabajo, pero sobre todo tenemos la promesa de en un tiempo vivir al lado de nuestro Señor. Si gusta pasar, hermano, hágalo. Pero Señor, dale gracias a Dios por ese amor tan grande. Padre Celestial, en este momento, Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor, que ha puesto en mis labios. Señor, que sea su palabra bendita la que obre en este día, en la vida, en el corazón de mis hermanos. En la vida, Señor, de las visitas. En la vida, Padre, de quienes nos ven a través de las redes sociales. Señor, no tenemos con qué pagar ese amor. No tenemos, Señor, porque somos deudores a su gracia. Somos deudores a su misericordia. Permita, Señor, que en esta tarde su amor renazca en nuestro corazón. Nuestro deber, Señor, nuestra gratitud hacia usted sea siempre. Sí, Señor, no tenemos con qué pagar ese grande amor que tuvo para con nosotros. Amén, Señor. Nadie pudo pagar, Señor. Nadie pudo amarnos como usted. Aleluya, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, sin su amor a nosotros? ¿En dónde estaríamos? ¿En dónde estaríamos si no fuera por que se pueda comparar? Sí, Señor, le damos gracias porque nadie pudo amarnos como usted. Ayúdenos.
Aleluya, Señor. Hermano, ya terminamos. Solo quiero decirles, hay amores, hice una canción por ahí, hay amores que matan, hay amores que dividen, hay amores que te llevan al suicidio, hay amores que te llevan a cometer infinidad de atrocidades. Pero el amor de Dios, dice este coro, llena nuestra alma de paz, de calma. Yo te invito, hermano, amigo, visita, para que busquemos ese amor de Dios. Aquí está el amor, está a tu lado. Nada más apropiate de él y dile, Señor, quiero de ese amor. Dios nos bendiga, hermanos. Damos por terminado y decimos el último versículo de la Biblia. Antes de despedirme,